Es un cementerio en donde se caracteriza por tener mansiones para homenajear a ex narcos o gente que murió. Miren lo que es un súper ambiente, aire acondicionado. Esto es una bestialidad. No, sí es riesgoso, oiga. Y más porque no son de aquí, pues la gente se paniquea por esas cosas que no deben de salir después de las 8. Dios los bendiga. Me está costando más esto que la propia trinchera en Ucrania. Los mayos y los chapos, realmente en una guerra. El Dorado de Sinaloa, acá fue donde el Diegote, Diego Armando Maradona, fue técnico. No nos quiere... 24 horas el Oxxo. Ahí está poniendo la llaga ahí. No. A las chicas sí, pero a nosotros no. Es una situación de guerra, es un estado de guerra. Ponen que mataron a un youtuber, el Gordo Peruzzi, y parece que los mayos le hicieron pelota. El Gordo Peruzzi fue ejecutado a balazos afuera de su domicilio en la colonia 21 de marzo. Mucho más bonitas y distintas las chicas. Creo que es un poco de todo. Sí, hay una belleza natural y después en los shopping de ayer, en tiendas como Gucci y demás, están todas con la boca así, digamos, llama la atención. Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracín y me encuentro en la hermosa ciudad de Culiacán, Sinaloa. Sí, la sede de uno de los cárteles más famosos en el mundo, el cártel de Sinaloa. Si tenemos que decir cuál es la capital de México, todo el mundo sabe que es la Ciudad de México, pero Culiacán, Sinaloa la definen como la capital del narcotráfico. Sede, como le dije, del cartel más famoso, el cártel que hasta hace muy poco estuvo liderado por el famoso Guzmán, y que hoy particularmente tenemos la bendición o maldición de que ese cártel está en una guerra interna, realmente en una guerra, los mayos y los chapos. En julio cayó el Mayo Zambada, el otro líder que era socio del Chapo Guzmán, entregado por el hijo del Chapo Guzmán a Estados Unidos. Esa traición devino en la guerra del cártel de Sinaloa en Culiacán. Esto es un estado de guerra realmente. La gente no sale a la noche, en donde hay muertos todos los días, enfrentamientos todos los días y la ciudad está completamente militarizada. En este video vamos a hacer una recorrida por la capital de México en plena guerra. Mi nombre es Mauro Albarracín, como le dije, y espero que le guste este nuevo vlog. Recibimos muchas advertencias, pero ya desde... Siempre hay gente que es exagerada, como, no vayan ahí, no vayan ahí. Pero acá, desde lo más cautelosos hasta lo más exagerados, todos nos dijeron que era un lugar muy peligroso y que tengamos mucho cuidado, sobre todo de salir de noche. Augusto, maneja porque él puso los papeles, le toca a él. ¿Cómo estás? No, tranqui, me mató la chica que nos rentó el vehículo porque nos dijo, ¿de dónde viene Argentina? Sí se informaron, ¿no?, sobre la situación que estamos acá. Y nos alertó que a las 8 máximo estemos metidos de nuestro hotel y que no estemos en las afueras, porque acá mismo salvó un tiroteo el otro día. Y le terminamos preguntando, che, ¿la póliza me cubre un tiroteo? Y se rió, pero le preguntamos en serio. Pero no, bueno, tratamiento serio, como el que hicimos en Ucrania, procuraremos trabajar y dormir temprano. Estamos bien, estamos bien. Acá se mezcla todas las fuerzas, la Guardia Nacional, se mezcla el ejército. Tres colores. Absolutamente todo. Azul, blanco y ejército. No queremos grabarlos directamente porque no quieren ser filmados por motivos de seguridad. Bueno, miren cómo te controlan todo acá, controlan todo ahí, le revisan hasta mira el Jetta, el Bora, le revisan hasta sacan fotos. Mira la chica ahí con un Jetta muy linda, por cierto. Ahí el ejército, no sé si lo ven bien, un convoy. Esto es zona absoluta de guerra, ejército mexicano. Esto no estaba en Culiacán, había pocos en Tijuana. Mirá de aquel lado, mirá de aquel lado. Modo guerra activado. Vamos, el chavo. ¡Uah! Casi la empuja a la señora, mirá el chavo. ¡Qué animal! No. ¡Chavo del 8 de Culiacán! Gracias, hermano. Gracias, hermano. Ahora nos vamos a ir a el Panteón Jardines de Lumaya. Es un cementerio en donde se caracteriza por tener mansiones para homenajear a ex narcos o gente que murió. Realmente muy impactante. José tiene a sus suegros acá. Vinimos a acompañar a dejarles unas flores a sus familiares y al mismo tiempo buscar las particularidades de este lugar, que por ejemplo acá miren, ese mausoleo vidriado. Pero esto es una pavada porque hay mucho más. Mantenemos todavía vivo el recuerdo de ellos. Que es súper lindo. Para Argentina, por lo menos, un mausoleo así es un lujo. Sí, no. Este tiene 2 pisos, ¿ven? Tiene la escalera ahí y va para arriba. Tiene todo fotos y demás. Pero miren el tamaño del edificio también. Tiene 2 pisos. Es una ciudad de edificios. Este es tremendo, mirá. Una bestialidad. Bueno, ven ahí que hay avioncitos ahí. Eso porque era un piloto, ven que no son aviones comerciales precisamente, sino son los que mueven mercancías. Vidriado doble piso, escaleras,
aire acondicionado, sillones. Acá a ver si se llega a ver. Miren lo que es un súper ambiente. Aire acondicionado. Debe ser para la gente cuando lo viene a visitar, ya tiene la decoración de Navidad. Esto es una bestialidad. Ay, pero no, es tremendo esto. Mirá lo que es esto, hermano. Es un barrio. Estoy realmente impactado. No pensé que me iba a sorprender tanto este lugar. Bueno, ven ahí, hay un cartel que dice se vende. Y ustedes dirán, yo dije que lo ponen de decoro, es un código. No, realmente se vende. Para fastidiarse, a veces suele suceder el robo de los restos de los cuerpos. Y cuando ya los cuerpos son robados, el mausoleo queda obsoleto y ya venden directamente el mausoleo para el que quiera utilizarlo. Es un poco un juego de quién la tiene más grande, ¿no? Un poco. Me pregunto si los aires acondicionados realmente funcionan o solamente le ponen lo que parece un aire. Pero funcionan, me dicen acá, y acá tiene un tanque de agua. Por la guerra que se está dando en Culiacán, los punteros, que son las personas que cuidan estos lugares, cuidan muchos puntos, ¿no?, de toda la ciudad, pero este es un punto muy importante. Están en guerra. La zona hoy no está ocupada por los punteros. En resumen, por la guerra, hoy podemos hacer este video. Miren lo que es eso, parece una casa de un country. Se tiene doble entrada. No es ninguna novedad que a los narcos les gusta mucho lo ostentoso, las marcas, los autos, todo lo ostentoso. Y acá lo que se hace, como dije antes, traerle como una fiesta a la hora de despedir a un muerto. La banda de Sinaloa, de música regional de Sinaloa, y además de los instrumentos que traen y la fiesta que hacen, se tiran tiros al aire, se explota todo y es todo esa es la tradición ante una muerte de un compañero, un colega. Salimos a dar unas vueltas por las noches de Sinaloa. Todos nos recomiendan que no hagamos esto. Hermano, te hago una pregunta. ¿Qué tan riesgoso es salir a la noche? No, sí es riesgoso, oiga. La verdad, para todos. Y más porque no son de aquí. Pues la gente se paniquea por esas cosas. Pues no están acostumbrados la gente. Y más ahorita, pues que dijeron comunicado que no deben de salir después de las 8. Bien, bueno, nos comunicamos con él. Envíanos su contacto y lo llamamos. Ok, Dios los bendiga. Pero la verdad, si no hacemos esto, no tenemos el diferencial y al menos queremos saber un poco cómo es la noche, ¿no? En la guerra, hace 3 meses que están en guerra los mayos contra los chapos. No, a ver, una cosa es que nos lo diga gente que está en otros estados. Ojo que allí está caliente en Culiacán, pero somos los únicos hospedados en este hotel que estamos y todos los empleados o empleadas, cuando le decimos qué pensamos hacer, nos dijeron bajo ningún punto de vista salgan de noche. De hecho, la palabra mayo ni siquiera la quieren mencionar en la calle. Hacíamos el chiste de viene abril, junio, o sea, verdaderamente lo que se iba acá es una guerra. Y bueno, vamos a tratar de cubrirlo con la mayor seriedad y los recaudos posibles. No estaba muy convencido de salir de noche. Me tuve que convencer bastante, Augusto, no quería. Me está costando más esto que la propia trinchera en Ucrania. Acá el loco no quiere entrar a la casa porque calcula que como frena. queremos poner. Sí, no, y no queremos. Uy, boludo, pobre este chabón. No nos podemos mover porque también está en rojo. Sí, no queremos hacer a propósito. Ay, boludo, que esté flasheando así. Horrible, boludo. Esto es el pleno centro de Culiacán. Estamos por ir a comer a ver si conseguimos algo. Va a estar difícil, pero algo vamos a conseguir. ¿Dónde podemos comer los mejores tacos? Allá venden unas quesadillas bien grandotas. ¿Hasta qué hora podemos andar por la calle? Yo les recomiendo que hasta las 8, oiga. Porque se pone muy feo después. Pues yo no he estado en la noche, pero en las noticias sale que ¿Y vos te vas a tu casa ahora? A las 8:30 me voy yo porque está cabrón. Todo el mundo dice que después de las 8:30 se vuelvan. Nosotros vamos a comer algo y vamos a dar unas vueltas. Tampoco vamos a cuidar nuestro culo, pero como verán, las calles están completamente vacías. Queremos venir a un restaurante que figura completamente abierto y está cerradísimo. Mano, una pregunta, ¿agua caliente vendés? Sí, para el mate. ¿Hasta qué hora están abiertos acá? Hasta las 10 corta. Listo. Hay grupos donde ponen todas las novedades de la guerra, los muertos que hubo, se ponen los estados que ponen los sicarios que se verduguean como le rompimos la cabeza, corrieron, mirá, tenemos la cabeza de todo. Después comunicado oficial, algo de Mazatlán, no sé qué. No se metan en problemas si no quieren sufrir las consecuencias. Pero es fuerte este grupo porque de repente ahí no sé si se ve. Sí, no sé si lo podemos mostrar porque es una cabeza o esto, mira. Una cabeza cortada. Sí, también te dicen que sobre todo si sos hombre te pueden revisar el celular, incluso civiles que te pueden parar y no les caería muy bien si perteneces a alguno de estos grupos, como que
es mejor que no vean que accedes a cierta información. Eso nos dijeron, como borren algunas cosas de sus celulares por las dudas. Quiero mostrar algo, somos los únicos que están comiendo, ya están cerrando. Creo que se están odiando, ¿no? Porque hicimos una orden 20 minutos antes del cierre. Fíjate cómo están limpiando, acá atrás contando las propinas. No hay más comensales que nosotros. Verdaderamente está desolado. Nos costó encontrar este lugar y somos los únicos. Bueno, el Oxxo este sigue abierto. No nos quiere... 24 horas el Oxxo, mirá. Y nos cerraron en la cara, mano. Sí, está cerrando ahí, no... Ahí está poniendo la llave ahí, no. A las chicas sí, pero a nosotros no. Es una situación de guerra, es un estado de guerra. Todo que parezca en el Google Maps que está abierto, todos los locales cierran antes y los que son 24 horas se van a la mierda. 9 y 12. Pensamos que era exageración, pero no, verdaderamente... Por lo menos los habitantes de acá lo manifiestan como un estado de guerra. Tienen esas F100, F viejas. Y te hacen sentir re zarpado esas pick-up, viste, pero vieja, bien del chapo. Que meten unos giros en U, y decís, ¿qué onda esto? Este realmente es nuestro hotel, ya estamos adentro. Y ven, está preparado para tener una recepción, un lobby. Serán 15, 20 habitaciones y estamos nosotros solos. No vimos a nadie, literalmente estamos nosotros. A las 5 se van los empleados. Está re siniestro, ¿no? Todo esto. Sí, de repente tenés una propiedad re grande y estás solo, boludo. ¿Y querés que no te digan loco cuando les decís quiero salir a comer a la noche a las 9? Pero bueno, la situación se nota que está caldeada. Y acá entras al coso. Y miren lo que es. Se ve que el dueño no necesita llegar a cumplir los gastos. Lo están monitoreando desde su casa. Hola. Qué tenebroso es, pero ¿está de buena calidad o no? No, el hotel es espectacular. No, se ve fantástico, pero bueno, mucho lujo, pero estamos completamente solos. Para que vea que no es joda, recién llegamos acá y ponen que mataron a un youtuber, el Gordo Perú, si me la muestran él. Te cuentan acá, un youtuber que no sé qué hacía y parece que los mayos le hicieron pelota. Esto pasó recién, escuchamos. Esto es acá nomás. Ignacio Allende, la calle, acá a la vuelta, amigo. Es muy calmo durante el día, y más en el centro. Estamos en una de las zonas más seguras, nos dicen todos, ¿no? Sí, a metros del ayuntamiento, la principal arteria, la avenida, ¿no? Son calles que están seguras, a la noche se ponen bastante raras, pero los enfrentamientos se dan cerca de acá, pero más a las salidas de la ciudad, ¿no? Principalmente la salida sur y la norte, donde verdaderamente es clima de guerra, pero igual dicen que no hay lugar que esté completamente a salvo y tampoco es que solamente a la noche, se han dado tiroteos también de día. Lugar oriundo, tierra que vieron hacer a Chicharito Hernández, uno de los jugadores más conocidos por lo menos de México. Macho Camacho, para los que les gusta el boxeo, Macho Camacho, un gran boxeador. Y el gran, el César, Julio César Chávez, que nació acá, el mejor boxeador de la historia mexicana para mí y del mundo de la historia. Julio César Chávez nació acá, inclusive él contó muchas veces, tenés que convivir con los narcos y compartió momentos con capos. Y hace poco alzó la voz diciendo que por favor termine la violencia o que frene, haya una tregua porque es realmente sanguinario lo que está pasando acá. Le pido a todos los carteles, con todo el respeto, que por favor que paren, por favor que lo hagan por Sinaloa. Como nuestro hotel está completamente vacío, miren la parte de información turística, no hay gente porque todo el mundo le dice que no viene nadie, está vacío, ¿no? Hace mucho que no se abre esto. Para mí es muy importante saber la población de una ciudad para saber la dimensión. Es una ciudad bastante grande. En su área metropolitana, juntando todo, 1 millón de habitantes. Dentro de toda esa gente, se hacen balaceras todos los días, ¿me entienden? Que paralizan una ciudad similar a lo que es un Rosario en Argentina, por ejemplo. Me encanta esto, que Sinaloa, México, y hay una hoja de marihuana, porque dicen acá es un lugar muy propicio para cultivar marihuana. Bueno, si bien ya los cárteles no hacen dinero con la marihuana, porque Estados Unidos ya es legal, y lo que se mueve hoy es la cuestión del fentanilo. Es ese gran negocio de la cocaína, el perico y el fentanilo, que es lo que hace el dinero hoy. Hay un gran cambio, ¿no?, en Culiacán que detectamos. Sí, no solamente es que es una ciudad mucho más linda y hegemónica, como decías, sino que, sin que se ofendan, también son mucho más bonitas y distintas las chicas. Más hegemónicas, decís. Sí, son más hegemónicas. ¿Y por qué crees, amigo? Me cuesta no vincularlo con que hay más dinero, no creo que sea una cuestión solo de regiones. Es casual que sean más bonitas las chicas o más hegemónicas donde hay más dinero, no sé. Mucho más hialurónico, mucho más siliconas, mucho más cirugías estéticas y aparte una belleza natural, ¿no? Creo que es un poco de todo. Sí, hay una belleza natural y después en los shopping de ayer, en tiendas como Gucci y demás,
están todas con la boca así, digamos, llama la atención, es radical el cambio con Tijuana. Me encuentro en un lugar muy importante para todos los argentinos, lugar que recordaremos. Inclusive cuando yo trabajaba, todavía no de YouTube, me acuerdo que me quedaba hasta tarde viendo los partidos del Dorado de Sinaloa, porque acá fue donde el Diegote, Diego Armando Maradona, el más grande de la historia, y no estoy hablando de fútbol, fue técnico. Contrataron al Diego como técnico y revolucionó completamente la ciudad. Nos regaló momentos épicos donde se inauguró la Diego Camp. Y me acuerdo que hubo momentos memorables, como cuando en una entrevista épica se juntó Julio César Chávez y el Diego, y Julio César Chávez le dijo: Diego, yo en realidad me caías mal, pero ahora que te volví a conocer, sos mi hermano, y se dieron un abrazo, se besaron. Etapas donde no estaban en guerra Sinaloa, y muy lindo para nosotros los argentinos que éramos hinchas de Dorados, y por lo menos no me pueden negar de que buscamos en Mercado Libre cuando salía la camiseta de la jersey, como le dicen acá, del Dorados. Hoy en día no está en su mejor momento, pero era un lugar obligado para pasar en este blog. Nos está pasando algo que es un video muy difícil. Si bien estamos, como le dije, maldecidos por la guerra, ustedes dirán, no, tremendo el momento para ir. No, está más difícil que nunca. Todos los guías que tenemos, a la que le decimos lo que queremos hacer, nos dicen, no, mirá, no, muy complicado. Nos dicen sí, después nos dicen, no, te paso un contacto, después nos dice que no. Entonces lo único que nos queda hacer es recorrer. Pero no es para nada sencillo. Y por eso les pido, por favor, gente, si no están suscritos, suscríbanse, que eso nos llena el alma y nos hace sentir como que es valioso lo que estamos haciendo. Like, porque eso ayuda a que este trabajo se expanda un poco más, y comentar lo que opinen, lo que sea. Que somos feos, pongan que somos feos, pero cada comentario nos sirve un montón. Seguimos. Gordo Peruzzi fue ejecutado a balazos afuera de su domicilio en la colonia 21 de marzo. Se decía que había perdido la vida también la pareja del Gordo Peruzzi. Escuchamos la radio, mataron un par de influencers, al parecer no era uno solo. Pero bueno, buscando a ver la zona donde mataron al youtuber, todo total normalidad, eso es lo loco. Esa tensa calma de Culiacán que parece que no pasa nada y es re turbio en realidad. Bravo. Mirá lo que es esto, amigo. Mucho se habla de las guerras narcos, ¿no? De los enfrentamientos, y uno parece que es una energía de pistoleros contra otros pistoleros que no tiene una lógica, pero no, como una guerra convencional, esto tiene un frente y una lógica. En la ciudad está controlada por los chapitos, y del lado de afuera, los mayos atacan. Son los hijos del mayo Zambada. El panteón donde fuimos es muy cerca de uno de los frentes más calientes, porque ahí justo es cuando se mezcla la zona que hacen las múltiples fuerzas policiales que están distribuidas en toda la ciudad, controlar autos para saber y detener a los pistoleros que andan ahí, o donde se sospecha que hay un enfrentamiento. ¿Qué son los pistoleros? Los soldados. Se estima que son 3.000 de cada lado, 3.000 adentro de la ciudad contra otros 3.000 del lado de afuera, y que chocan en las noches, porque por algún motivo en las noches la policía está, pero no está tan presente como en el día. Hay dos tipos de pistoleros que le dicen acá, que son los soldados. Hay dos tipos, que son medio locos, que son medios, decirlo de una manera, más villeros, que son los que se drogan, los que van al frente, los que son unos indios. Y por otro lado están los buchones, que en Argentina buchón significa soplón, pero acá tiene un significado completamente distinto. Son personas que botas de cuero, sombrero, bien pintones, bien de marca, bien prolijos, pero también tienen su chumbo y salen a guerrear. Para que entiendan una lógica, cómo se organiza esta guerra. Adentro de la ciudad unos, afuera de la ciudad otros. Hay muchas marcas. Cuando matan a mayos le ponen sombreros, como diciendo, los marcan como con sombreros, porque mayos son de usar más sombreros así. Entonces hay fiambres con los sombreros puestos, es una marca clara. Y cuando matan a los chapitos, muchas veces le ponen zetas o le ponen enanos. Algo importante que nos dice la gente que vive acá es que hay motivos. O sea, generalmente el que lo matan por algo. Es mentira que se matan inocentes. Eso es lo que nos dice la gente que conoce, que trabaja con esto, en algo anda. Y bueno, hay veces que dejan la justificación de por qué, otras veces no, pero que generalmente hay un motivo. Prenden fuego un local de sushi y bueno, es porque estaba con un determinado bando. O sea, generalmente hay motivos y es muy difícil, salvo que haya daños colaterales, como dicen, en un tiroteo en el que justo hay un inocente que quedó ahí en el medio, pero en general se dice que quien falleció es porque estuvo en algo. R-Pro, esto de acá, los productos de... Miren cómo vienen, es extraordinario. Ese es más barato, ese es de exterior. Después hay otros que vienen con una presentación que parece que es Estados Unidos. Mira, Green Cherry, un Vegeta. Son muy pro los paquetes, boludo. No,
hermoso. De verdad es de los videos más difíciles que nos tocó hacer. ¿Por qué? Era impenetrable. No entrábamos por ningún lado a la gente. No le entrábamos. No quiero hablar de eso. No. Era no salga, no. Y tuvimos que usar todos nuestros recursos para conseguir un contacto que nos ayude y que por suerte nos abra las puertas para gente que se anima, ¿no? a salir a la noche y trabaja de lo que pasa la noche acá. Venimos a buscar a hacer un blog periodístico tradicional o así informativo y terminamos en modo Ucrania. Sí, a ver, ayer salimos de noche sin tener que hacerlo y hoy vamos a salir con la convicción y la certeza de que nos vamos a encontrar un cadáver, vamos a decirlo como es. En Ucrania si me caía un cohete me caía y ya, ¿no? Como decía nuestro fixer, no te pongas el chaleco o el casco total, la onda expansiva igual te va a quebrar el cuello. Y acá el tema es que escuchamos cosas muy sádicas, no quiero entrar en detalles, pero escuchamos tipos de torturas que la verdad prefiero que me caiga un misil en Ucrania, de los rusos en Ucrania. No esperaba que fuera tal el nivel de conflictividad. Estamos verdaderamente en una guerra entre dos facciones del cartel más importante del mundo. Entonces era muy difícil y tuvimos que acudir a salir a mover mucho para lograr lo que vamos a intentar mostrarles esta noche. Tener una funeraria en estas zonas es realmente un negocio. Las coronas que manejan acá, y miren lo que es la funeraria, es un edificio gigante. Así hay muchos tipos de funeraria y además tiene muchos sucursales en toda la ciudad. Esta funeraria es un palacio, amigo. Tremendo. Miren, parece un hotel, un lobby de un hotel, un Hilton. 5 estrellas, funeraria 5 estrellas. Esta es la más grande que tenemos y la más lujosa. Miren lo que es este lobby, es un lujo. Este es lujo, es de mayor lujo, tiene su terraza. Aquí de igual manera tiene la parte más amplia para llegar a los familiares más cercanos. Se pone persona a firmar ataúd. Tiene terraza aparte de atrás para coronas en dado caso. El privado está de este lado. Es el más lujoso que tenemos. Ahorita nos ha hecho. ¿Y esto para qué se utiliza? Ese se utiliza para descansar la familia. ¿Cuánto sale todo esto? Hay muchos factores. Las coronas que no vi en ningún lado del mundo en hermosas, hay de hasta $1.500 o más. Pero ¿cuánto sale un funeral en una de las salas premium? Llegar a gastar hasta $50.000. Y créanme que clientes no les faltan. Es impresionante el dinero que se mueve. Ven, hay de todo tipo. Estas son de un precio más o menos lógico. Son caras. Pero hay algunas que van subiendo la categoría, ¿ven? Bueno, acá, estas son las caras, ¿ven? Estas son las bien caras. Eliel, vos te encargás de ejecutar el servicio que la familia necesita, ¿no? Así es, yo me encargo de coordinar lo que viene siendo todo el servicio funerario. Y si yo quiero venir acá y quiero el mejor ataúd, ¿cuál es? Mira, tenemos este de aquí, ¿sí? Es un ataúd chapeado en oro. Chapeado en oro. Así es. ¡Qué locura! Ese ataúd, las cualidades que tiene, como estaba chapeado en oro, el ataúd no se degrada, el cuerpo se momifica, no entra aire, no entra larva, todo eso. ¿Cuánto vale esto? 1.300.000 pesos. ¿En dólares sería? $60.000 sale. Miren lo que es esto. ¿Cuántos ataúdes de estos se piden? Mira, esos ataúdes regularmente los pide la gente en vida. ¿En vida, vivos? Sí, ellos llegan en sus camionetas, ¿sabes qué? Yo quiero llevan sus camionetas, se suben y se van. ¿Cuál es la razón de ser de eso? Que ellos lo quieren tener como es sobrepedido. Si yo vendo esta caja, el otro me puede tardar 4 meses en llegar, se demora un poquito, ¿no? Entonces la gente quiere asegurarlo, tenerlo en su domicilio. ¿Para esperar su propia muerte? Uh-huh. En lo que son los cajones de los nenes, eso es muy fuerte. Lejos de dar ternura. No, cero. ¿Me ayudas, Jaime? Sí. Tarde o temprano vas a terminar en uno de esos, amigo. Sí. No te recargues mucho a los lados. Metro, perfecto para tu altura, Augusto. ¿Te cerramos? Sí, por favor. Sí. ¿Sí? O sea, te juro que estás sufriendo ahora. Uy, la puta madre. La nariz le choca la nariz. Le choca la nariz, mirá. La nariz. Pensá que no tienes animal, Yo me voy a velar con lentes, boludo. ¿Tiene wifi? Pregunta. Bueno. Pues aquí escoges tú la urna. Tenemos urnas básicas, tenemos urnas de lujo también, ¿no? ¿Cuál es la de lujo? A ver. Mira, por ejemplo, esta es de bronce. Pero es una obra de arte. Pesa mucho. Tiene más de 10 kilos, ¿sí? Sí. Es una urna de bronce. Okay. Que es para los pilotos.
se les manda a poner una leyenda: los pilotos nunca mueren, solo vuelan más alto. El tema del narcotráfico es muy complejo porque no solamente es una fuente de ingreso sucio, ilegal, sino que en sí es una cultura. Ya empapó y se mezcló con las costumbres de los mexicanos. ¿Qué quiero decir con la narcocultura? Desde un nene de colegio que en vez de decir quiero ser futbolista, quiero ser médico, quiero ser policía, te dice quiero ser narco porque lo ven como un camino al éxito. La música regional acá se convirtió en música que cuenta las historias reales del narcotráfico, sus patrones, sus líderes, sus jefes, sus maleantes, sus pistoleros, y reflejan realmente, es como, no sé por qué se repudia tanto si en Estados Unidos el hip hop, el rap refleja un poco la mala vida, el trap, ¿no? Refleja la mala vida, pero eso está mejor visto porque será anglosajón, no lo sé, pero acá eso mismo se cumple, pero con instrumentos y música regional, ¿me entienden? Cuentan sus realidades. Y se volvió como un mercado también, porque los artistas tienen talento y los más talentosos reciben dinero a veces para que los mismos líderes les escriban una canción que refleje su forma de vivir. Hay casos en los que no, hay casos que el propio artista, por conocer una historia de estas, le dedica una canción a un narco, y hay veces que los narcos bajan dinero para que les escriban canciones. Eso me parece loquísimo. Estamos en el estadio de los Tomateros de Culiacán. Nunca vi béisbol en mi vida, pero dicen que producto de la guerra que está sucediendo, mucha menos gente concurre porque a las salidas hay enfrentamientos y demás, que lo vamos a ver un poco vacío el estadio, pero que de todas maneras tenemos que vivir esta experiencia. No sabía que en México era tan popular el béisbol, pero le dan bola a esto. Bien chingón todo. El estadio es preciosísimo, pero miren, policías en el mismo estadio. Muy lindo. No esperaba ver un estadio tan bonito. Bien bonito este lugar, ¿no, Augusto? Y a mí me gusta, se puede tomar alcohol, eso ya es un golazo, los colores granates, me parece que lo vamos a pasar. Y dice que hay mucha chica, no vamos a mentir, muchas morritas. Creo que lo vamos a pasar bien. Esas dos personas ahí que están saludando con la camiseta, esos dos son los dueños del equipo, los dueños del estadio. La lana que deben tener estas personas, entienden que son dueños de todo y la gente los saluda. No, te verduguean en la pantalla, nos van a verduguear. Que no lo pongan en el Kiss Cam, boludo, porque te voy a tener que comer la boca, boludo. Con un tucán ahí. Lo que importa es lo que pase en la pantalla. Menos mal que estás en Prosector porque llega a darte un pelotazo, te rompe la cabeza con la potencia en la que va. Y lo que más importa en este lugar es chupar, comer, ver si te puedes comer una guacha. El partido empezó y entienden que a la vez al partido no importa nada. Ya vemos las pantallas cómo va y ya. Miren la comida que se come en el estadio, esa chicha con un recondimento. Es la mejor cita que puede traer una chica. Ojalá que pongan béisbol en Argentina alguna vez. Mirá, le pusieron la de Messi, se parece a Messi, Augusto. Salite, amigo. Me favorecieron, debo decir que sí, podrían haber sido mucho más malos. En este video lo que van a estar viendo es un poco de las dos caras de Culiacán. Se nota que es una ciudad próspera, que tiene mucha actividad, mucha oferta cultural y que se ve completamente afectada por lo que, digámoslo con las palabras correctas, es una guerra. En este video vamos a estar mostrando esto, lo colorido un poco lo turbio, pero en el próximo video vamos a estar mostrando la cara más violenta por un tema de monetización y restricciones que seguramente nos van a poner. Algunos tenemos que ganar algo de dinero para recuperar porque el riesgo que pasamos es altísimo. Espero que les esté gustando. Suscríbanse, den like, que con eso apoyan un montón nuestro trabajo.